Desde su origen, la noción de integral ha respondido a la necesidad de mejorar los métodos de medición de áreas subtendidas bajo líneas y superficies curvas. La técnica de integración se desarrolló sobre todo a partir del siglo XVII, paralelamente a los avances que tuvieron lugar en las teorías sobre derivadas y el cálculo diferencial. La integral definida es uno de los conceptos fundamentales del análisis matemático. La integral definida de f de x en el intervalo a, b es igual al área limitada entre la gráfica de f de x, el eje de abscisas y las rectas verticales x igual a y x igual a b, bajo la hipótesis de que la función f es positiva. Esta integral se representa por la integral del límite superior b del límite inferior a la función de x de la derivada de x. A, como ya lo había mencionado, es el límite inferior de la integración y b es el límite superior de la integración. Ahora, si la función f es una función primitiva de f en el intervalo a, b, por la regla de Barrow se tiene que la integral del límite superior b y del límite inferior a de la integral de la primitiva de la derivada primitiva igual a f del límite superior b menos f del límite inferior a. Después tenemos las propiedades de la integral definida. La definición nos dice que la integral cumple con diferentes propiedades. La primera es que toda integral extendida a un intervalo de un solo punto a, a siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay una distancia entre los dos puntos. La otra nos menciona que cuando la función f de x es mayor que 0, su integral es positiva. Y si la función es menor a 0, la integral es negativa. Después, la integral de una suma de funciones es igual a la suma de sus integrales tomadas por separado. Es decir, cada función se debe de separar en la integral y esta función va a ser igual a la suma de las integrales. Después viene la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Esto es decir que la constante se puede sacar de la integral. Después tenemos que al permutar los límites de una integral, esta cambia de signo. La otra es que dados tres puntos tales que A, B, C, entonces se cumple que la integración es a trozos. Esto es decir que se divide en tres partes. Para todo punto x del intervalo a, b, al que se aplican dos funciones f de x y g de x, tales que f de x menor a g de x, se verifica que la integral del punto b al punto a, f de x es menor o igual a la integral de b del punto b al punto a de g de x. Y por último tenemos una gráfica en donde se ilustra pues el concepto de la integral definida.
Ok, la función de una integral. Las integrales son básicamente lo contrario a las derivadas con ayuda de las integrales que podemos encontrar el área bajo la curva. Normalmente, como su nombre nos indica, una integral de este tipo se encuentra definida por algunas variables expuestas en la gráfica, que aquí podemos observarla. Se puede decir que la integral de f de x es un intervalo de a y b en el área limitada entre la gráfica de f de x, ya que el eje y las rectas verticales, que es x igual a a y x igual a b. Básicamente, la integral definida únicamente obedece a los valores que muestra la gráfica, y ya que este nos proporciona dentro de sus parámetros sin importar los valores ya que sean variables. Vamos con el siguiente, las propiedades. Ok, el paso número 1, las propiedades nos indican que la integral definida cambia de signo si se llegaran a cambiar los límites de integración, que puede ser a y b, b y c, o al revés. En el segundo punto, la propiedad de la integral definida nos indica que en caso de que el límite superior e inferior coincidan, el resultado siempre será 0, que tiene que ser a una igualación. En el tercer paso, el punto inferior del intervalo, que es a y b, de la integral definida se descompone como una suma de dos integrales extendidas a los intervalos, que puede ser a y c y b, que esto nos da igual a un resultado igual a 0, y no importa las variables si se descomponen del intervalo o no. La cuarta propiedad nos indica que la integración definida de la suma de funciones deberá ser igual a la suma de las integrales. No importa si los intervalos pueden ser b y a, o c y a, o al revés, que pueden ser b y c. La quinta propiedad nos dice que la integral del producto de una constante por una función integral a la constante debe ser la función, que aquí la tenemos. Pero aquí acá es una multiplicación. Entonces ahora les voy a dar un ejemplo. El ejemplo que tengo aquí es de 2 a 0, que es igual a 2 más x de x. Ok, lo que vamos a hacer es usaremos las fórmulas definidas para integrar la función de 2 más x. Después de ahí vamos a lo siguiente, vamos a evaluar esa función en los puntos 0 y 2, que aquí están. Aquí ya lo simplifiqué, que fueron 2x igual a 2x más 2x al cuadrado entre 2. Entonces ahora vamos a los puntos, que es 0 y 2. Ok, 0 por 0 más 0 al cuadrado, que es igual a 0 más 0 igual a 0. En la siguiente función que vamos a simplificar es 2 por 2 más 2 al cuadrado entre 2, que esto nos da un resultado de 4 más 2, que esto es igual a 6. Después de ahí vamos a restar el extremo del intervalo y el extremo mayor. Entonces sería 6 menos 0, que esto nos da un resultado de 6. Entonces el resultado sería 6, ya que la integral definida de ese intervalo es 6, lo que quiere decir que el área bajo la curva de esa ecuación es tan solo ese intervalo de 6. Es una simplificación muy fácil de estos, ya que pueden haber simplificaciones un poco más extensas o más largas. Mi nombre es Natalie y voy a hablar acerca del teorema fundamental del cálculo. Este teorema nos dice que la derivada de la integral de una función es la misma función, es decir, si una función f de x es continua en el intervalo del punto A al B y x es cualquier punto dentro de ese intervalo, se puede definir f de x como f de x es igual al límite del punto A al B de f de t. Y sabemos que la derivada de t es x, entonces quedaría como f primitiva de x es igual a f de x.
Así, la integral de f de x puede verse como la antiderivada o la primitiva de esa función. Bien, sea f una función integrable en el intervalo de a b, entonces f es continua en esos puntos. En todo punto c de a a b en el que f sea continua, se verifica que f es derivable en dicho punto y f' de c es igual a f de c. Este teorema nos muestra que f de x es precisamente el área limitada por la que la gráfica de una función continua de f de x y a cada punto c en los puntos dichos de a a b se le hace corresponder el área de t. Del teorema fundamental del cálculo se desprende otro teorema conocido también como regla de Barrow, que permite calcular fácilmente el valor de la integral definiéndola a partir de cualquiera de las primitivas de la función. Esto es dada una función f de x continua en el intervalo de a a b si f de x es una función primitiva de f de x, es decir, f primitiva de x es igual a f de x. Entonces nos da como límite del punto a al b de f de x es igual a f del punto b menos f del punto a.